Pero con esa intención yo quiero que nos acerquemos a la palabra de Dios en esta noche, porque creo que es sumamente importante abordar la palabra de Dios con la inocencia de como si fuera la primera vez que leemos la palabra. Muchas veces damos por sentado nuestro propio conocimiento, y es algo que todas las veces que yo he estado predicando les he expuesto, y es ¿qué tanto sabemos de lo que decimos saber? Porque cada vez más esto Dios lo confirma en mi vida a través de la palabra, porque cada vez Él pone un ejemplo más claro de cuán necesario es para nosotros tener una actitud sincera frente a la palabra de Dios. Muchas veces ya estamos predispuestos según nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento, nuestras propias tendencias, pero no nos damos cuenta lo importante que es leerla con un corazón verdaderamente dispuesto. Y un corazón dispuesto tiene varias características, entre ellas que es humilde, entre ellas que escucha, entre ellas que tiene, como hablamos la última vez que yo estuve acá, que tiene intención. Entonces, a lo largo de todo este mes, o meses aún, mis prédicas, las que ha compartido, por ejemplo, Moni, Iván el viernes pasado, la pastora Gloria, todas requieren un ingrediente de nosotros muy específico, y es disposición. Disposición para oírla, y por eso inicio de esta manera, porque en Juan capítulo 3, donde está el famoso versículo de Juan 3:16, hay una historia que antecede el famoso versículo de Juan 3:16. Es la historia de un hombre llamado Nicodemo. Y ya saben que empieza aquí, que yo me bajo, bla, 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 y todo ese show. Déjenme ahí la predica. Pero, ¿cuántos de ustedes han oído la historia de Nicodemo alguna vez? ¿Sí? A ver, vamos a hacer preguntas. A ver si conocen la historia de Nicodemo. Una cosa sobre Nicodemo. Era un hombre. Ok, muy bien, era un hombre. ¿Quién más ha escuchado la historia de Nicodemo? ¿Qué vas a decir, Iván? Cuéntame una cosa acerca de Nicodemo. ¿Era viejo? Ok, era viejo. Probablemente era viejo, probablemente. No sé. Pero Julia, ya participaste, gracias. A ver, vamos a preguntar aquí a la Miss Andrea. Una cosa, solo una. ¿Listo? Rico fariseo. Rico, esas son dos. Lo bueno es que especifiqué. ¿Mande? Maestro de la ley. Muy bien, esa es muy clave. ¿La puedes volver a repetir? Maestro de la ley. Ok, guárdense esa. Tal vez no importa si era viejo, no importa su economía tanto, pero esa es muy buena. A ver, ¿quién más conoce la historia de Nicodemo? Levante la mano. Vida levantó la mano. Se confundió. Así. Saúl, ¿tu célula trató de Nicodemo hace poco? ¿Sí? Ok, vamos a ver el conocimiento, la retención. No me acuerdo, flaco. Pues torcido como cheto, dirían por ahí. ¿Tú conoces la historia de Nicodemo? Ah, pensé que estabas levantando la mano y yo dije, wow. Pero vamos a hablar acerca de Nicodemo y vamos a abrir nuestra Biblia para refrescar nuestras memorias y vamos a leer bastante. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos. Entonces Juliana, ya tenemos un punto para Juliana, era hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Aquí viene la respuesta de mi amiga Mari. ¿Cómo vino? No manchen. A ver, otra vez. No se preocupen. Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? No, otra vez. Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Ok, eso es clave. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Entonces Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo
no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Cuántos han leído esto alguna vez en su vida? Levante la mano como si leyeran la Biblia, o sea, orgullosos del conocimiento que el Señor les ha dado acerca de la palabra de Dios, sin miedo. ¿Quién nunca lo ha leído? Es válido si nunca lo han leído, no pasa nada. Siempre hay una primera vez para leer las historias de la Biblia. No importa. Para eso venimos a la reunión de jóvenes, para reafirmar el conocimiento o simplemente adquirir nuevo. Entonces, tenemos la historia de un hombre llamado Nicodemo y es un encuentro inesperado y hay muchas características. La primera característica, no, Juliana, no es que es hombre. Aunque es una característica, no voy a hablar de eso. Sino que vemos la primera cosa, este vino de noche. Y el contexto en el que se revela Nicodemo nos revela mucho acerca de cuán importante es esta historia para nosotros. Entonces dice la Biblia que él vino de noche. Y realmente no hay un significado concreto. No podemos decir a ciencia cierta, él vino de noche, porque en la noche los fariseos acostumbraban a conversar entre ellos. Hay muchas teorías. Entre ellas, que es la más probable, es para que no fuera visto. Y es lo que hemos compartido muchas veces. Aunque no es a ciencia cierta, es lo más lógico. Y es lo que el razonamiento nos enseñaría. Pero el simple hecho de que él fuera en la noche, ya sea independientemente del contexto, podemos ver que era una acción noble acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque él era una persona, como vamos a validar el argumento de Andrea, que probablemente tenía dinero, tal vez era viejo, y con los años viene la sabiduría, entonces era sabio ante los ojos de las personas. Era un maestro, era un fariseo. Y estas personas, él no solamente, vamos a hablar un poquito del contexto de Nicodemo, pero Nicodemo era básicamente el status quo en patas. Lo que todo el mundo aspiraba a ser. Porque vamos a leer un poco de Nicodemo. Entonces yo anotaba aquí cosas que era Nicodemo. Entonces yo puse bien grande: Nicodemo representaba a lo mejor de la nación. ¿Y qué es representar a lo mejor de la nación? Siempre hay esta noticia en Facebook donde dice: joven de la UNAM gana torneo de matemáticas mundial, superando a los chinos. ¿Se han visto esas noticias de Facebook? Niña de 7 años entra a la NASA y ahora es una astronauta. Y uno dice: wow, me representas. Porque evidentemente yo reprobaría eso. Y él representaba lo mejor. Él era el punto más alto intelectual, social, tal vez económico de una nación. Era fariseo, pero era fariseo hecho y derecho. O sea, él era parte de un concilio de 70 personas llamado el Sanedrín, que tomaban todas las decisiones. El hombre no solamente era de los fariseos, sino era de los fariseos. Tenía mucho estatus. Entonces, él no se iba a acercar a cualquier persona a decirle: oye, con que tú eres esta persona. ¿No? ¿Vieron lo rápido que bajé esas escaleras? ¿Nada más lo notaron? Nada más quiero que se den cuenta. Miren esto. Me operaron la rodilla, los que no saben, entonces ya puedo hacer esto y es como un lograzo. Pero él no se iba a acercar a cualquier fulano a contarle la vida y decirle: oye, ven, cuéntame de ti, qué padrísima historia. Sino que vemos que según el contexto, él se acerca de noche porque probablemente él era consciente de su estatus, de su condición. No quería ser visto con Jesús porque era un hombre polémico, pero le causó intriga y él se quiso acercar. Y tal vez cuando la religión, cuando el cristianismo no es lo más popular del mundo, o como diría Matthew Henry, cuando no está a la moda, es fácil acudir a él a oscuras, cuando nadie me ve.
Pero ¿saben algo que es increíble de esta historia? Que Dios anima los buenos comienzos. Van a mirar a la persona que tienen al lado, lo van a señalar con un dedo, y van a decir: Dios anima los buenos comienzos. Ahora lo van a decir completo: Dios anima los buenos comienzos. Y uno puede comenzar de muchas maneras. Uno puede comenzar, muy bien, Juanes, muy bien. Uno puede comenzar con fuerza, ímpetu, o puede empezar como progresivamente. Y aunque débil tal vez, cuando vamos a seguir desarrollando esta historia, aunque débil tal vez se aproximó Nicodemo a Jesús, Dios no despreció el acto de que se acercara a él. Jesús, con la humildad y la mansedumbre que lo caracterizaba, lo recibió y lo escucha. Y eso es sumamente importante y eso es sumamente increíble, porque entonces después vemos otra característica acerca de Nicodemo y cómo se acercó y dijo: Rabí. Y más adelante seguimos leyendo y luego le vuelve a decir: maestro. Y eso suena muy profundo y eso suena muy correcto, como nosotros muchas veces nos acercamos a Jesús. Pero había un problema, que estamos en el versículo 2 y a partir del versículo 3 todo empieza a cambiar. Vamos a leer el versículo 2 que dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y aquí Jesús toma cartas en el asunto y empieza a hablar. Y Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por eso el mensaje de esta mañana, que no es mañana, es noche, pero llevo todo el día en la iglesia y para mí ya el tiempo, ya, todo es mañana, ¿listo? ¿Es nacidos de nuevo? Y yo quiero que nos hagamos esa pregunta, porque nuestra manera de abordar algo siempre va a ser un indicativo de la relación que tenemos con esa cosa a la cual nos acercamos. Si uno va a un zoológico, no sé si han ido a African Safari. A mí en African Safari, les cuento, no me persiguió un avestruz, porque hubiera sido mucho más cool poder decir me persiguió un avestruz. Pero yo simplemente vi un avestruz o sea, sentí que me perseguía. ¿Sí me hago entender? Nunca había visto un avestruz en mi vida. Y están horribles y dan miedo. ¿Por qué? Estábamos ya saliendo en el estacionamiento y el avestruz, así como Pedro por su casa, en los coches así. Yo vi ese avestruz y dije: Dios mío, me empieza a picotear y me mata. Y en mi cabeza todos los datos curiosos de National Geographic acerca de la velocidad del avestruz pasó por mi mente. Entonces, ¿cuál fue mi acercamiento al avestruz? Fue nulo. No le quitaba la mirada al avestruz. Sentía dónde estaba mi papá y le decía: subámonos al carro, subámonos al carro, subámonos al carro, subámonos al carro. Y mi papá: tranquilo, hijo. Yo: tranquilo, nada, subámonos ya al carro. Porque así actúo cuando estoy muy, muy nervioso, como que no me importa nada, solo quiero salir de esa situación lo antes posible. Entonces, nos subimos al coche y yo, descanso. Pero veamos un poco el acercamiento que tuvo Nicodemo y comparémoslo al acercamiento que nosotros tenemos con Jesús todos los días. Entonces dice: Rabí y maestro, que él como gran diplomático hablaba como gran diplomático. Entonces hablaba con diplomacia y políticamente era correcto lo que él decía. Entonces, maestro, Rabí. Y Jesús le dice: detente un segundo. Detente un segundo porque tienes una comprensión inadecuada acerca de quién soy yo. ¿Por qué? Porque Nicodemo le estaba hablando en el mismo nivel a Jesús.
Le estaba hablando en el mismo plano. Al Hijo de Dios. Lo miró y le dijo: colega, ¿quién eres tú? Y Jesús lo detuvo con mucha mansedumbre y le dijo, y vamos a volver a leer el versículo 3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y una traducción más concreta y más acertada y acercada a lo que significa nacer de nuevo, y lo hemos oído un montón de veces, es nacer de arriba. Porque esa es la traducción más cercana al original. ¿Y saben cuál era el problema de Nicodemo? Que Dios no estaba en el mismo nivel que él. Él viene de arriba y él tenía que nacer de arriba para entender quién él era. Entonces, muchas veces cuando nos acercamos a Jesús, nuestra intención es válida, es noble, es sincera, pero hay un velo parecido al que tenía Nicodemo en nuestras vidas, porque nos acercamos a nuestra manera, según nuestras expectativas, según nuestra definición, según nuestro conocimiento, según nuestro contexto, pero no conscientes de que Él es de arriba. Entonces, con actitudes mundanas, terrenales y carnales, pretendemos que Jesús sea revelado a nuestra vida. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de arriba? Jesús le contestó: en verdad, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque nuestras habilidades naturales no pueden ver lo que es esencialmente espiritual. Y en nuestra carne, y en nuestras propias fuerzas, y en nuestro propio intelecto, y en nuestra propia sabiduría, no podemos pretender conocer a un Dios que nos supera. Se requiere una nueva visión, y esto lo dice un teólogo inglés que se llama Westcott. Pero dice que se necesita una nueva visión para los objetos de un nuevo orden. Necesitamos ojos espirituales para ver cosas espirituales. No podemos pretender hablar de Cristo en el mismo nivel de Jesús. A mí siempre me ha caído gordo cuando una persona de entrada es muy invasiva. Les voy a ser sincero. Y voy a romper mi propia regla por el beneficio del ejemplo. Pero cuando hay gente que de verdad entra con todo, o sea, no lo conoces, nunca lo has visto en tu vida, no sabes si mató gente, ¿sí o no? ¿Quién sabe? Pero te saludo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Uy, cómo me cae gordo eso. Y te invaden. Y como que de verdad, o sea, te quieren taclear de un saludo. Y pretenden que te conocen y ya bromean y son llevados y uno dice: wow, man, pudiste haber matado a alguien hace 5 minutos y yo no sé. Y de la misma manera, obviamente un poco más política, Nicodemo se acercó a Jesús. Le dijo: hey, mira, yo soy esto, yo sé que compartimos algo similar, ¿quién eres? Y muchas veces esa es nuestra manera de abordar nuestra relación con Dios, supremamente informal. Entonces somos cristianos que verdaderamente no son cristianos, sino que se llenan de mundo y dicen que son de Cristo. Porque no conocemos al Dios al cual nos acercamos, porque no sabemos ni cómo acercarnos. Pero entonces hay algo maravilloso en esta historia, y es que Jesús fácilmente le pudo decir: apártate de mí, cerdo inculto, como en Toy Story. Porque no tienes idea de lo que estás diciendo, y no sabes a quién le estás faltando al respeto, y no tienes idea ante quién estás.
Porque pongámoslo en contextos actuales. Imagínense llegar así con Obama. No vamos a decir Biden porque ya está viejito y pobrecito. Pero con Obama. Si yo me acerco a Obama, ¿vieron? ¿Siguen el fútbol? Cuando Blatter, Joseph Blatter se llamaba, el expresidente de la FIFA, cuando llegó un tipo con una de esta de dinero y le aventó billetes en la cara, ¿vieron esa escena? Bueno, es muy famoso en el fútbol, era el presidente de la FIFA. ¿Y qué pasó? Lo taclearon los de seguridad apenas aventó los billetes. Pero Jesús, como dije inicialmente, valora los comienzos. Sean débiles o no, valora que nos acerquemos a Él. Entonces, Él amorosamente confronta el intelecto de un hombre muy sabio, de un hombre muy estudiado, de un hombre que sabe acerca de la ley. Y me encanta porque esta es una conversación que es supremamente intencional en cuanto a la reacción en el Evangelio de Juan. Entonces, ahora sí, y por eso le hice burla para que no olvidaran lo que dijo Julián. Él era un hombre. Pero la palabra hombre que es utilizada acá, y estuve estudiando un poquito, es la palabra, imagínense esto, que corresponde al griego antropos, que básicamente habla de la especie humana generalizada. Entonces Juan en esta historia está diciendo, esta es la historia de un hombre que representa a todos nosotros. Y por eso es increíble leer la Biblia con intención, porque entendemos que cada una de las palabras en la Biblia tiene una razón de ser. En otras palabras, es el término general, genérico, de hablar de toda la humanidad. Pasada, presente y futura. Entonces, veamos la historia de Nicodemo de ahora en adelante como un modelo de nuestra propia historia y de un modelo de nuestra manera de acercarnos a Jesús. Y Jesús lo empieza a confrontar. Entonces, continuamos leyendo la historia en el versículo 4 y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? No sabemos si está hablando metafóricamente, específicamente, pero asumimos que es viejo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Todos hemos oído esta historia y Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta es una historia sumamente profunda. Esta es una historia que tiene un sinfín de aplicaciones. Pero por un momento dejemos toda esta pretensión de buscar significados ocultos y veamos cómo esto se parece a mi vida. ¿Qué puedo aprender de Nicodemo? ¿Saben qué es increíble de Nicodemo? No olvidemos el estatus que él tenía. Y esto sin problema se pudo armar una pelea profunda en cualquier momento, porque a ningún sabio le gusta que le digan que no es sabio. A ningún intelectual le gustan que se metan con lo que los define, su intelecto. Pero Jesús nos motiva a algo, y Timothy Keller nos comparte en esta historia en uno de sus libros que él nos motiva a que nos hagamos preguntas para conocer, porque a medida de las preguntas correctas tenemos las respuestas correctas. Entonces, ¿qué hizo Nicodemo? Dijo, no entiendo lo que me estás diciendo, porque yo sé que estoy viejo, tal vez, muy seguramente, y no puedo volver a nacer. Esto tiene que tener algún otro significado. Jesús, dime. Y hay mucho más nobleza en la actitud de Nicodemo al ser humilde para escuchar la respuesta de Jesús que la que nosotros mismos tenemos cuando llevamos nuestras peticiones a Él. Entonces, ¿cómo se compara a Nicodemo? Que no trató de doblarle el brazo a Jesús, no trató de debatir profundamente con Él, no trató de decirle
qué era lo que él tenía que hacer, como muchas veces son nuestras propias oraciones, sino que escuchó. Escuchó porque sabía que tenía algo que aprender. Escuchó porque se acercó en primer lugar para conocer quién era Él. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús, pero la relación se trata solo de mí. Muchas veces nos acercamos a Jesús, pero el único que habla soy yo. Y hacemos todas las preguntas menos las correctas. Porque Jesús le dice, hay un problema, te acercaste a mí, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo porque te estás acercando mal. Nace de nuevo, nace de arriba para poder entender las cosas de arriba. Y es la misma frase que Jesús le dijo a Nicodemo que Jesús nos hace hoy. Y es: dejen de mezclar el mundo con lo espiritual, porque es una combinación fatal. Porque no funciona, solo distorsiona su entendimiento de quién es Jesús, pero nunca va a ser verdadero. Y la sustancia pura para entender el Evangelio no está en mí. Y es otra de las cosas que Jesús le quería dejar claro a Nicodemo, y es: tú no puedes responder la pregunta que haces, porque te falta mucho. Y muchas veces nosotros tenemos que entender lo mismo. Nosotros no somos capaces de responder las preguntas que nos hacemos porque nos falta una cosa. Y es: nos falta a Jesús en nuestro corazón. Jesús, pero ¿por qué esto? Jesús, pero ¿por qué lo otro? No se vale. Jesús tal vez solo tiene una respuesta para ustedes: nazcan de nuevo. Y van a ver cómo su queja se convierte en entendimiento. Es como un niño chiquito. Camila a veces es mi hermana. Es como si, ¿han visto cuando prenden una motosierra que es como rum, 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 tu, 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 tu? Así es Camila más o menos en una discusión. Empieza leve, rum. No, pero es que, no sé, rum. Pero es que no se vale. Y uno dice, wow. O sea, a ver, calmada. Y Camila siempre tiene esta onda de cuando se da cuenta que está mal, hace, oh. Y se va. Y a mí me da risa. Pero más o menos es lo que pasa cuando nos callamos y dejamos que Dios sea el protagonista de nuestra relación con Él. Nos daríamos cuenta que en medio de tanta palabrería habría un oh. Creo que tienes razón. Y no solamente creo, ciertamente tienes razón. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos acercamos a Jesús, genuinamente tiene que haber disposición y tiene que haber humildad. Y por eso yo creo que fue Juan y Jesús tan intencionales, Juan en su manera de escribirlo y Jesús en su manera de hacerlo, con un hombre tan élite. Porque hay muchas predicaciones de las cuales podríamos hablar en este pasaje, entre ellas la humildad que requería para Nicodemo, y hay que darle el crédito para quedarse callado y no refutar, porque continúa la historia entonces diciendo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene. Así todo aquel que es nacido del espíritu. En otras palabras, así como no podemos controlar el viento, porque la controla Dios, su revelación viene milagrosamente a nuestra vida. Yo no puedo controlar mi relación con Dios, porque yo no soy Dios. Así como no puedo controlar el viento. Pero el problema es este deseo de quererlo controlar todo en nuestra relación. Pero entonces Nicodemo vuelve a dudar y pregunta, ¿cómo
puede ser esto? Yo creo que Nicodemo estaba teniendo, wow, ¿qué rayos me estás diciendo? Yo creo que él parecía que le hablaran en chino y Jesús le responde, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Lo bajó de su nube, pero en toda la conversación. Y muchas veces es el tipo de conversaciones que nos rehusamos a tener con Jesús para ser transformados por Él. Las que afectan directamente a nuestra debilidad y aquello que nos tiene anclados al mundo. Para Nicodemo tal vez era su conocimiento. ¿Por qué? Porque él hablaba del Espíritu y cómo el Espíritu Santo puede venir a una vida. Y Jesús simplemente le está diciendo, esto ya se había profetizado antes. Leamos 1 Samuel 10, versículo 6, no lo busquen, pero dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Nicodemo seguramente sabía este versículo. Aquí. Pero nunca lo tradujo aquí. Y este proceso se llama revelación. Cuando paso de mi cabeza algo a mi corazón. Y a mí eso, ¿cómo me impacta en la vida de Nicodemo? Porque, claro, era muy conocedor, pero era conocimiento completamente estancado. Y ustedes pueden ser muy cristianos, pero tal vez son cristianos completamente estancados porque no han dejado que Jesús señale sus debilidades y las exponga a la luz de la verdad. Este es un libro, o más bien un capítulo increíble. Continuemos leyendo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Versículo 10. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Y aquí es cuando se vuelve crítico nuestro approach, nuestra manera de abordar la palabra de Dios. Porque la religión que no nos lleva a un nuevo nacimiento no es una religión verdadera. Y yo quiero que ustedes verdaderamente, y por un momento todos cerremos nuestros ojos. A mí me gusta cerrar mis ojos porque me ayuda a imaginar un panorama distinto que el que estoy viendo físicamente. Entonces no sé cómo sus mentes creativas hagan los flashbacks, pero van a ver la historia de su vida, la película de su vida desde que aceptaron a Jesús en su corazón hasta el día de hoy. Para algunos son unos meses, para algunos son unos días, para algunos son unos años. Y háganse la pregunta, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? ¿Es la religión que yo he estado viviendo un camino hacia un nuevo nacimiento? ¿O simplemente un camino hacia tener paz conmigo mismo, quitarme la culpa? Pero ¿saben algo? Jesús le estaba diciendo algo a Nicodemo. Él vino a transformar una cultura. Y dijo, en otras palabras, cuando le dijo, en el versículo 12, si les hablo de estas cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Le decía a Nicodemo, Nicodemo. Y no se duerman, si quieren ya pueden abrir sus ojos. Hay unos que ya están así. Nicodemo, ni tu forma más elevada de religión
ha podido arrojar luz a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa luz soy yo. Entonces continuamos leyendo y entendemos que este ejemplo es increíble, porque ¿saben cuál es el problema y qué nos falta a nosotros? Algo que hizo Timoteo: dejarse corregir por el Señor. ¿Por qué? Porque después vemos cómo de alguna manera fue tan impactante esto, que después en la crucifixión, y ustedes pueden estudiar esa historia porque no me quiero alargar más, pero Nicodemo vuelve e interviene, producto de una conversación que él tuvo con Jesús. Y ustedes es lo que necesitan para de verdad transformar su religión falsa a una religión verdadera, es estar expuestos a una conversación genuina con Jesús, donde ustedes no son los protagonistas, sino que lo es Jesús. Donde ustedes tal vez no hablan de lo mucho que saben y de lo mucho que conocen de Dios, sino de cuánto lo necesitan. Porque eso hace toda la diferencia. Porque eso cambia todo en nuestra oración. ¿Saben? Nicodemo representaba la falta de conocimiento y la falta de todo en una nación. Y no solamente en una nación, sino en toda la historia de los hombres. Y es esta incredulidad y esta falta de conocimiento que tenemos al Dios verdadero. Y por eso no somos transformados. Porque como Nicodemo solo nos acercamos en la oscuridad a Jesús, pero no dejamos que su luz verdadera exponga esa oscuridad. Pero la historia de Nicodemo es increíble, porque si queremos hablar así como de manera interpretativa, aunque él se acercó en la oscuridad a Jesús, la luz de Jesús resplandeció todo lo oscuro en la vida de Nicodemo. Y cuando nos acercamos a Jesús es exactamente eso lo que nosotros con lo que nos tenemos que encontrar, es que la luz de Jesús exponga toda la maldad. Y ahora sí podemos terminar con Juan 3:16. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a cambiar la versión a la Nueva Biblia de las Américas porque el versículo 17 me fascina en esa versión. Pero dice que Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y yo quiero que nos pongamos en pie un momento, todos. Pero lo increíble de esta historia es que se comprueba en los versículos del 16 en adelante, y es: Jesús no juzgó a Nicodemo, lo transformó. Y él fue transformado porque se dejó transformar, porque se despojó de su título en la conversación más importante de su vida. Y yo quiero que ustedes se despojen de todo lo que los hace ustedes ante el status quo. Despójense de lo que saben, despójense de lo que son y acérquense a Jesús humildemente, no hoy, sino todos los días. Porque el peor error que cometemos al acercarnos a un Dios eterno es pretender que podemos encapsular a un Dios eterno en nuestro conocimiento. Y ese es el error que cometemos todos nosotros, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que sea salvo por Él. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este juicio este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces vemos esta increíble historia, y de verdad cómo se completa el círculo de la historia cuando leemos las palabras de Jesús. Y yo no sé por qué siempre me lo imagino de esta manera, tal vez porque
Tengo una mente como de un morro de 7 años, de los Looney Tunes. Pero yo creo que se pausa la historia de Nicodemo y Nicodemo se queda así hablando con Jesús y Jesús voltea a la cámara y empieza a leer estas palabras. Y no le está leyendo las palabras a Nicodemo porque ya habló con Nicodemo, sino a todos los que están conociendo su historia. Y nos está diciendo cómo esta historia también aplica en nuestra vida y es: por favor, no amen más las tinieblas que la luz, porque para ellos hay condenación, pero para los que se acercan a la luz admirable de Cristo hay salvación. Pero yo no puedo estar un rato en las tinieblas y un rato en la luz. O estoy expuesto a las tinieblas completamente, o estoy expuesto a la luz admirable de Dios completamente. Pero yo no me expongo a la luz de Cristo para que solo exponga lo que yo quiero que Él exponga. Porque ¿quién es el Dios en esa relación? Entonces yo les hablo como Jesús le habló a Nicodemo, un tipo que lleva un montón en la iglesia, que sabe todos los patrones y la rutina de la iglesia cristiana. Pero el problema de esto es que, y como, miren, de verdad, hay cosas que yo digo: Dios, esto comprueba cada vez más que tú eres real en mi vida. Porque yo viajé a Dallas, fui a ver a mi sobrino, pero terminé bastante impactado de un mensaje que oí en una iglesia que yo jamás había ido en mi vida. Y la coincidencia de que yo fuera a esa iglesia es un unicornio. Es decir, para poneros en contextos, yo fui con mis maletas a esa iglesia. Porque yo, les voy a ser sincero, espero que Pipe y Vicky no vean esto. Yo hice un chiste, era en chiste, pero como que no se entendió en chiste, entonces tuve que actuar muy maduro y que estaba hablando en serio. Yo digo: uy, mi vuelo sale hasta las 2, ¿podemos ir a la iglesia? Y Pipe me dijo: sí, tienes que conocer esta iglesia, te va a encantar. ¿Conoces a Shane and Shane? ¿Conocen a Shane and Shane? ¿La banda? Bueno, a esa iglesia, o The Worship Initiative, creo que se llama también, a esa iglesia, en Dallas. Entonces yo tenía que seguir en el papel, dije: no salió mi chiste, voy a ir a la iglesia. Pipe me dijo: bueno, nos vemos a esta hora aquí en la casa. Yo llegué, puse mis maletas en el coche y el pastor al final, no les voy a hablar de qué trató la charla, pero dice algo que es igual de aplicable en la charla del día de hoy, y es que el problema de nosotros es que volvemos a Dios una serie de pasos a seguir y ahí se pierde la personalidad, la cercanía con un Dios que no es una rutina, sino que es una persona. No es una serie de pasos a seguir, porque eso es lo que hacían los fariseos. Y les pasó la persona de Cristo en frente de su cara y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no quisieron que la luz verdadera y admirable de Cristo expusiera sus tinieblas. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes van a ver a Dios como la rutina de su vida hermosa? Y lo van a empezar a ver como el Dios de su corazón. Porque yo me hacía esa pregunta y escribía bien grande en mi Biblia que todo lo que yo haga me acerque más a tu luz admirable. Y que todo lo que ustedes hagan los acerque más a Cristo, pero no los aleje de Él. Si su conocimiento lo aleja de Cristo, apártese de Él. Si sus amistades los alejan de Jesús, apártense de ellas. Pero no dejen que las tinieblas de este mundo gobiernen más en su vida que la luz que vino a exponer su maldad, no para juzgarlos, sino para salvarlos. Pero seguimos viendo a Dios con ojos mundanos. Y ahí es cuando falla. Y volvemos al punto 1 de esta charla, y por eso Nicodemo tuvo que tener ese diálogo con Jesús, para hacerse la pregunta que él pensaba que era sí, pero se dio cuenta que era no. ¿Nací de nuevo? Y ahora no importa, de verdad no importa si es la primera, tercera, 40,000 a la vez que ustedes vienen, ¿nacieron de nuevo? Que su vida lo demuestre.
no lo que saben en su cabeza, sino que lo que practican en su vida. Sí, Juan, es que yo ya sé. Entonces, ¿por qué creen que Dios les está repitiendo las mismas cosas 40,000 veces? Porque como nos encanta decir cuando predicamos, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo quedé descalificado. Porque yo no estoy exento de este mensaje, y por eso lo digo con la angustia que lo digo, porque primero Dios me lo dio a mí y dije, chale, o sea, qué rayos. Tuve un conflicto bien grande de yo voy a compartir esto, pero Dios me lo está diciendo a mí. ¡Ah! Esa es la verdad, ese fue mi shock para dar este mensaje. Y yo sé que tal vez me alargué un poquito y siempre me suben la banda para callarme, pero espérense un segundo. Porque ¿qué importa más? De verdad, ¿qué importa más en su vida? Y pesen todo lo que ustedes hacen y pregúntense, ¿qué pesa más, Cristo o lo que yo quiero hacer? Pueden justificar con sabiduría vana, pero por eso también la Biblia tiene una respuesta para todo. El conocimiento envanece, ¿pero qué? ¿El amor qué? Edifica. Y yo no puedo amar más a nada en mi vida que a Cristo. Y si yo sé que hago algo y está mal, amo más mi voluntad y mi pecado que a Cristo. Si yo estoy aquí parado escuchando un mensaje, sabiendo que hay cosas que yo me aferro, orgullo, materialismo, cualquier forma de idolatría, cualquier forma de pecado, arrogancia, soberbia, todas esas cosas son velos que los impiden a conocer a Dios. Y tal vez todos nosotros iniciamos como inició Nicodemo, refiriéndonos a Jesús como igual a nosotros, rabí, maestro. Pero ese es el increíble poder de la redención y de la cruz, que nuestra imagen de Dios cambia, porque nuestra naturaleza cambia, y eso es el nuevo nacimiento. Entonces, ahí donde están, brevemente, yo no me voy a tardar mucho orando. Yo quiero que con su corazón dispuesto al Señor, que de verdad miren, hagan lo que quieran para concentrarse. Si se va a sentar, no es para distraerse. Si se va a quedar parado, no es para verse cristiano. Hagan lo que quieran para tener su momento con el Señor, pero díganle al Señor: Dios, como Nicodemo me quiero acercar a ti. Humildemente, Señor, yo quiero conocerte porque pretendo saber quién eres tú, pero con mi vida demuestro lo opuesto, porque confío en el hombre, pero maldito el hombre que confía en el hombre. Digo que confío en ti, Señor, pero cuando las cosas no salen según mi voluntad, te cuestiono, dudo, me aparto. Digo que te conozco, pero cuando el pecado toca la puerta de mi corazón, se la abro de par en par, porque soy débil. Aunque me haga el fuerte, soy débil y te necesito. Te necesito hoy, te necesito mañana, te necesito todos los días en mi vida. Así que, Señor, hoy yo me acerco a ti despojado de todo lo que soy, despojado de todo lo que digo conocer y digo saber acerca de Jesús. Y ustedes le van a decir al Señor con sus propias palabras: Señor, hoy verdaderamente y de todo corazón quiero que tu luz admirable exponga la oscuridad de mi vida, así como la expusiste con Nicodemo y como muchas más personas en la palabra. Señor, hoy hazlo conmigo, porque tú eres tan real en la vida de Nicodemo como lo eres en mi vida y como lo eres en la vida de todos los que estamos acá. Así que, Señor, yo no quiero ir tras una religión falsa
que simplemente edifica ídolos para este mundo, pero no me lleva a un nuevo nacimiento, Señor. Y si Nicodemo, siendo un fariseo, no actuó fariseicamente al encontrarse contigo, Señor, menos yo, que no soy nadie, quiero acercarme a ti pretendiendo que lo sé todo, pretendiendo que nunca he pecado, sino que hoy, Señor, yo vengo delante de ti porque te necesito. Necesito que tu luz alumbre mi oscuridad, porque pretendo saberlo todo, Señor, cuando tú a gritos me dices, no sabes. Pero, Señor, hoy nos hacemos la misma pregunta que Nicodemo se hizo. ¿Cómo puede un hombre viejo? ¿Cómo puede una persona que te ha prometido tantas cosas ser transformado en una criatura nueva? Y, Señor, esta oración es nuestro reflejo de nuestro propio sentir de extravío. En la noche de pecado y de muerte, tú, Señor, alumbras tu luz en mi corazón, alumbras tu verdad en mi vida. Como lo hiciste con Nicodemo, lo harás conmigo, Señor. Pero hoy yo verdaderamente me acerco delante de ti para ser salvo. Y tu luz, Señor, admirable y perfecta, alumbre mi vida, alumbre mis tinieblas, transforme mi corazón y quite el pecado de mi vida. Señor, te necesitamos. Y necesitamos que nuestra visión de ti, Señor, no sea más como la del mundo, sino que como Nicodemo podemos nacer a las cosas de arriba. Señor, te doy gracias por esta mañana y oro por todos los que con nobleza, como Nicodemo, se acercaron ante ti. Que como Nicodemo, Señor, humildemente se expusieron delante de ti. Porque, Padre, tú animas los buenos comienzos. Y si me permitiste oír este mensaje es porque me quieres dar un nuevo comienzo. A pesar de mi pasado, puedo ser nacido de nuevo. Puedo nacer a las cosas de arriba, porque tú vienes de arriba y descendiste de arriba para revelarte en carne propia a cada uno de nosotros. Y no hay amor más grande que ese, el que da la vida por sus amigos. Y tú diste la vida por todos los seres humanos. Así que, Señor, hoy vengo delante de ti y en tus manos pongo el mensaje de esta noche, que verdaderamente pueda dar fruto en el corazón de cada una de las personas que oraron con un corazón honesto. Y que, Señor, tú respaldes la oración de todos los que de verdad anhelan conocerte, y que te reveles a ellos cada día de su vida. Señor, hoy bendecimos esta noche y este tiempo. Bendecimos las vidas de todas las personas que vinieron a esta reunión, porque tú las trajiste y no fue coincidencia. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra nunca vuelve vacía,
sino que da fruto y fruto en abundancia. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.